Un país que no cabe en una sola imagen, China ha obligado durante siglos a cartógrafos, viajeros y exploradores a aceptar una idea incómoda. Lo que parece una unidad es en realidad una suma de mundos que no se repiten. Montañas que rozan lo sagrado, ciudades que avanzan más rápido que el tiempo, desiertos que parecen no terminar nunca. Y en medio de todo eso, una pregunta que se repite sin respuesta fácil. ¿Qué estamos mirando exactamente cuando decimos China? Xinjiang. En el extremo más occidental de China, donde las fronteras parecen desvanecerse en el horizonte Xinjiang, se alza como un territorio de una pureza geológica que no necesita comparación. Los montes Altai trazan una silueta imponente casi primitiva, mientras el lago Canas aparece como una superficie suspendida en el tiempo de tonos turquesa lechoso que cambian con la luz sin obedecer a ninguna lógica estable. Aquí la naturaleza no compone un paisaje, lo impone bosques densos de coníferas rodean el agua como una barrera viva, y más allá praderas infinitas se abren hasta desaparecer bajo cumbres nevadas que marcan el ritmo silencioso del territorio. En las aldeas de la etnia Tuwa, las casas de madera con techos inclinados parecen no haber sido construidas, sino emergidas del suelo mismo, integradas en un entorno donde el cambio parece haberse detenido durante siglos. Pero Xinjiang no se explica solo desde la geografía. Esta región ha sido uno de los grandes ejes históricos de la humanidad, un corredor esencial de la antigua ruta de la seda. Durante más de 2000 kilómetros de intercambio, nómadas kazajos, comunidades mongolas y comerciantes de Oriente cruzaron estos valles transportando bienes, ideas y formas de vida. No era un simple paso entre territorios, sino una red de supervivencia y movimiento constante. Hoy todavía se perciben ecos de ese pasado en las prácticas de pastoreo, en el aroma persistente del té con leche y en la memoria de caravanas que desafiaron distancias extremas. Xinjiang permanece como una frontera viva donde la tierra sigue marcando el ritmo de lo humano, recordando que aquí más que en ningún otro lugar, el hombre no ocupa el centro, sino un lugar temporal dentro de una naturaleza que permanece. Huashan. El monte Huashan, en la provincia de Shanxi, es la definición física del terror y la belleza entrelazados. Conocida como la montaña más escarpada bajo el cielo, sus 5 picos se elevan como los pétalos de una flor de granito con paredes verticales que caen directamente hacia el vacío. Huashan no está pensada para el viaje cómodo ni para la observación distante. Sus senderos, en muchos tramos simples tablones de madera fijados a la roca viva, forman una de las rutas más extremas y legendarias del mundo. Aquí la geografía no ofrece concesiones.
obliga a cada escalador a medir cada paso mientras se aferra a cadenas de hierro suspendidas sobre abismos de cientos de metros de profundidad. Sin embargo, detrás de esta exigencia física extrema, se encuentra uno de los centros espirituales más importantes del taoísmo. Para antiguos ermitaños y maestros, la inaccesibilidad de Huashan no era un obstáculo, sino una condición necesaria para la búsqueda de la armonía con el Tao. En sus cumbres aún se conservan templos y pequeños pabellones de té, donde el silencio domina casi todo, interrumpido únicamente por el viento que atraviesa los pinos centenarios. Huashan representa ese punto de tensión permanente entre la voluntad humana de conquistar y la indiferencia absoluta de la naturaleza. Es un lugar donde el riesgo se convierte en práctica espiritual, recordando que los paisajes más elevados suelen estar protegidos por los caminos más difíciles. El desierto de Badain Yaran. En la Mongolia interior, lejos de las grandes rutas urbanas y de cualquier imagen convencional de China, el desierto de Badain Yaran se extiende como un mundo aparte. Aquí se levantan algunas de las dunas más altas del planeta, gigantes de arena modelados por el viento durante miles de años. Pero lo que convierte a este lugar en algo verdaderamente extraordinario no es solo su tamaño, sino el contraste que guarda en su interior. Entre las dunas aparecen lagos de agua dulce y salada. Espejos inesperados que rompen la lógica de un territorio aparentemente seco y absoluto. Es un paisaje de extremos donde la inmensidad no necesita adornos y donde el silencio tiene un peso físico. Aún así, Badain Yaran no es solo una rareza geológica. También es un paisaje vivido, leído e interpretado por quienes han aprendido a moverse en sus márgenes. Para los pueblos nómadas de esta región, el desierto nunca fue un vacío, sino un territorio que exige atención, memoria y respeto. El viento, la dirección de las dunas, la presencia del agua y la luz cambiante del día forman parte de una conversación antigua entre el ser humano y la tierra. Al atardecer, cuando las sombras estiran el relieve y los lagos reflejan un cielo inmenso, uno entiende que este no es un lugar hecho para ser conquistado, sino contemplado con humildad. Badain Yaran tiene una belleza austera, limpia, casi hipnótica. Es una de esas geografías que obligan a bajar el tono de la voz, porque frente a su escala el ser humano vuelve a recordar lo pequeño que es.
Valle de la Luna Azul. Al pie de la montaña nevada del Dragón de Jade, en Yunnan, el Valle de la Luna Azul aparece como uno de esos lugares donde la naturaleza parece haber trabajado con una paciencia que no pertenece al tiempo humano. El agua desciende desde las alturas con una transparencia casi irreal y se acumula en terrazas de piedra calcárea que forman pozas escalonadas de un azul intenso, limpio, casi luminoso. A primera vista el paisaje transmite fragilidad, pero su origen es todo lo contrario. Deshielo constante, minerales disueltos en la roca blanca y una altitud que enfría el aire hasta volverlo casi cristalino. El sonido aquí no desaparece, se afina. Cada gota, cada corriente parece más definida que en cualquier otro lugar. Pero este valle no existe solo como una imagen natural. Para el pueblo Naxi, que ha habitado esta región durante siglos, estas aguas y estas montañas forman parte de un territorio sagrado, donde la geografía está entrelazada con la memoria espiritual. No se trata de un paisaje contemplativo, en el sentido turístico, sino de un espacio donde cada estanque puede entenderse como un punto de conexión con lo invisible. El visitante no siempre lo nota de inmediato, pero el lugar impone un tipo de respeto silencioso, como si el entorno exigiera una forma distinta de presencia. ¿Nada aquí busca imponerse por fuerza? El Valle de la Luna Azul no necesita exageración. Su fuerza está en la contención. En el contraste entre la blancura de la roca y la profundidad del azul, en la forma en que la bruma baja suavemente desde la montaña sin anunciarse, y en esa China de escalas gigantescas y ciudades aceleradas, este valle funciona como una pausa natural, un recordatorio de que también existe una geografía que se expresa sin prisa. Los Tulou de Fujian. En las profundidades de las montañas verdes de Fujian emergen unas estructuras que parecen desafiar la lógica del tiempo, los Tulou. Estas colosales fortalezas circulares, construidas por el pueblo Hakka, son obras maestras de la arquitectura vernácula, levantadas con tierra apisonada, madera y bambú. Vistos desde lo alto, parecen anillos protectores incrustados en el paisaje, como si la propia montaña hubiera decidido levantar murallas para resguardar a sus habitantes. Sus muros exteriores de varios metros de espesor han resistido terremotos, conflictos y siglos de desgaste, demostrando una solidez nacida de materiales humildes y de una inteligencia constructiva extraordinaria. No se trata solo de resistencia física, sino de una forma de arquitectura que ha sabido convertir lo simple en permanente. Lo que vuelve únicos a los Tulou no es solo su forma, sino la filosofía de vida que resguardan en su interior. Un solo Tulou puede albergar a cientos de personas y está diseñado para que la convivencia se sostenga sobre la igualdad, la cooperación y la defensa mutua. Cada habitación, cada corredor y el gran patio central responden a una idea comunitaria de la existencia. Más que viviendas, son una declaración de principios construida en barro y madera.
Los Tulou representan una manera de entender la arquitectura como refugio físico, pero también como extensión de la familia, la memoria y la resistencia colectiva. En su interior la vida no se fragmenta, se comparte. Las terrazas de Yuanyang. En las vertiginosas laderas de las montañas, Ailao, el pueblo Han, ha esculpido durante más de 13 siglos una de las mayores proezas de la ingeniería agrícola, las terrazas de arroz de Yuanyang. No es solo un sistema de cultivo, es una intervención artística masiva en la geografía del sur de China. Estas terrazas funcionan como un intrincado mosaico de espejos de agua que capturan y reflejan la luz del firmamento, cambiando de tonalidad según la posición del sol y el ciclo de las nubes. Es un ecosistema circular perfecto, compuesto por 4 capas. El bosque sagrado en la cima, que recolecta el agua. Las aldeas donde reside la comunidad, las terrazas que filtran la vida y el río en el valle que cierra el ciclo eterno de la naturaleza. La profundidad de Yuanyang reside en la armonía absoluta entre la supervivencia humana y el respeto por el relieve terrestre. Cada surco en la montaña cuenta la historia de generaciones de familias Han que sin el uso de maquinaria moderna lograron domesticar la pendiente más hostil para convertirla en un sustento inagotable. Al caminar por estas crestas líquidas, se comprende que la verdadera tecnología no siempre es de acero. A veces es de barro sudor y una sabiduría ancestral que entiende que la tierra no se domina, se escucha . Yuanyang es el testimonio de una paciencia milenaria, un paisaje que alimenta tanto el cuerpo como el espíritu, elevando la agricultura a la categoría de arte sagrado. Chongqing. Chongqing es el lugar donde la geografía urbana parece haber decidido romper todas las reglas conocidas de la física. Conocida como la ciudad vertical, esta metrópolis no se desarrolla sobre una superficie plana, sino que se eleva en una estructura caótica y fascinante de hormigón y acero que brota directamente de acantilados y pendientes imposibles. Es un espacio urbano de 3 dimensiones donde el suelo deja de ser una referencia estable. Trenes que atraviesan edificios residenciales, carreteras que serpentean por encima de los tejados y rascacielos que parecen sostenerse unos a otros en un equilibrio casi inverosímil. En el centro de este sistema vertical se encuentra Hongyadong, una construcción tradicional que, iluminada por luces de neón, se transforma en una imagen suspendida entre la memoria histórica y una estética que roza lo irreal. Pero detrás de esta complejidad arquitectónica, Chongqing conserva una energía humana profundamente arraigada en su historia.
Antiguamente un puerto estratégico, envuelto en la niebla constante de los ríos Yangtze y Jialing, la ciudad dependía del esfuerzo físico de los cargadores de muelle que subían interminables escaleras de piedra llevando el peso del comercio sobre sus hombros. Esa memoria de resistencia sigue presente en la identidad de la ciudad, incluso después de su transformación moderna. Hoy Chongqing se ha convertido en un símbolo de ambición tecnológica y expansión sin límites, donde la ingeniería ha aprendido a convivir con un terreno extremo que no ofrece concesiones. En este laboratorio urbano de la modernidad, la montaña no ha sido eliminada, sino absorbida. La ciudad la ha convertido en estructura, en soporte y en recorrido. Un espacio donde la verticalidad no es una excepción, sino la norma que define toda forma de vida. Fenghuang. Fenghuang, la ciudad del Fénix, se desliza con una elegancia eterna a lo largo de las orillas del río Tuojiang, en la provincia de Hunan. Este enclave no es solo un pueblo antiguo, es un fragmento de la historia que se ha negado a hundirse en el olvido del tiempo. Sus icónicas casas colgantes, conocidas como Diaoyiaolu, se alzan sobre pilares de madera que parecen caminar sobre el agua, creando una silueta arquitectónica que ha definido la identidad visual de esta región durante más de 1000 años. Al pasear por sus callejones adoquinados, el visitante se sumerge en una atmósfera donde la niebla matutina se mezcla con el aroma del incienso, envolviendo a la ciudad en un aura serena que todavía conserva el pulso de las antiguas dinastías. La esencia de Fenghuang reside en la vitalidad de los pueblos Miao y Tujia, que han custodiado este rincón generación tras generación. La vida aquí sigue el ritmo pausado del río. Las mujeres lavan telas con técnicas heredadas. Los barqueros conducen sus embarcaciones con una precisión silenciosa, y los puentes de piedra parecen guardar historias de comerciantes viajeros y poetas. Fenghuang no necesita parecerse a ninguna otra ciudad fluvial para fascinar. Posee una melancolía luminosa y una identidad cultural que le pertenecen por completo. Es un lugar donde la arquitectura se inclina ante el agua y donde cada rincón parece escrito con la paciencia de una caligrafía antigua. El Palacio de Potala. Erigido sobre la colina roja en el corazón sagrado de Lhasa, el Palacio de Potala se alza como el punto de encuentro definitivo entre la arquitectura humana y la inmensidad del cielo. Esta fortaleza de 13 pisos y más de 1000 habitaciones no es solo un monumento, es la columna vertebral espiritual del Tíbet. Sus muros de piedra y madera de varios metros de espesor en la base parecen una prolongación natural de la montaña, ascendiendo hasta más de 700 metros sobre el nivel del mar. El blanco y el rojo de sus fachadas
no cumplen una función estética sino simbólica, paz y poder religioso en un entorno donde el aire se reduce, pero la presencia espiritual se intensifica. Recorrer las estancias del Potala es entrar en una cápsula del tiempo que conserva la memoria de una civilización milenaria En su interior, el aroma a mantequilla de yak se mezcla con el murmullo constante de los mantras, acompañando un conjunto de tesoros de valor incalculable, estupas funerarias de oro puro, incrustadas de joyas y estatuas de Buda que han observado siglos de historia sin cambiar de lugar. El edificio no busca comparación con ninguna fortaleza occidental, porque su significado pertenece a otra escala. Es el testimonio de un pueblo que decidió construir su hogar lo más cerca posible de las estrellas para dialogar con lo divino. Un símbolo de resistencia cultural donde la altitud del Himalaya no es una barrera sino una forma de identidad. El cañón de Enshi. En la provincia de Hubei, la tierra se abre en una herida profunda y majestuosa conocida como el Gran Cañón de Enshi. Este abismo no es solo una grieta geológica, es una catedral natural de piedra caliza donde la erosión ha esculpido formas que parecen desafiar la gravedad. Su icono más célebre, la columna de incienso, es una aguja de piedra de 150 metros de altura que se mantiene en pie sobre una base mínima como si la montaña hubiera dejado allí una firma imposible. El cañón es un ecosistema complejo de ríos subterráneos, cuevas colosales y cascadas que brotan directamente de las grietas de los acantilados, creando una atmósfera de pureza salvaje que ha resistido casi intacta el avance de la modernidad. Para la etnia tujía protectora ancestral de este territorio, el cañón no es solo geografía, es un mapa vivo de su mitología y una morada para los espíritus de la naturaleza. Los senderos colgantes, que recorren las paredes verticales a cientos de metros del suelo, ofrecen una perspectiva que obliga al silencio y a la atención absoluta. Aquí la roca no es un obstáculo, sino una narración en capas. Cada estrato revela una era distinta de la formación del continente. Enshi se convierte así en un lugar donde el tiempo geológico se vuelve visible, y el ser humano inevitablemente recupera su escala real frente a la inmensidad de la Tierra. Thames Town. A las afueras de Shanghái, en el distrito de Songjiang, existe un lugar que provoca una leve confusión desde el primer paso. Thames Town parece una ciudad inglesa detenida en el tiempo. Calles adoquinadas, fachadas de ladrillo faroles, de aire victoriano, plazas silenciosas
y una iglesia que podría engañar a cualquiera en una fotografía. Pero no estamos en Europa. Estamos en China, y esa distancia entre lo que se ve y lo que se sabe es precisamente lo que define este espacio. No es solo una copia arquitectónica, sino una puesta en escena urbana que muestra hasta qué punto una ciudad moderna puede construirse a partir de deseos, símbolos y aspiraciones culturales. Lo más curioso de Thamestown no es su parecido con Inglaterra, sino la forma en que ha sido incorporado a la vida cotidiana local. Aquí llegan parejas para sesiones de boda, familias que buscan una tarde tranquila y visitantes que disfrutan de la extraña sensación de caminar por un decorado que con el tiempo ha desarrollado su propia identidad. Hay algo casi melancólico en sus calles amplias y en su calma tan distinta al ritmo acelerado de Shanghái. Thamestown funciona como un espejo de la China contemporánea, un país capaz de absorber estilos del mundo, reorganizarlos y convertirlos en espacios habitables. Más que una réplica, es una pregunta construida en ladrillo. ¿Qué significa hoy autenticidad en una sociedad que cambia a una velocidad vertiginosa? Fanjingshan. Emergiendo de las nubes en la provincia de Guizhou, el monte Fanjingshan se alza como una isla de roca en medio de un océano de vegetación. Su formación más icónica, el pico dorado del cinturón rojo, es una estructura de piedra aislada que se divide en dos cumbres, unidas por un estrecho puente suspendido sobre el vacío. En lo más alto de estas agujas naturales, pequeños templos budistas parecen haber sido colocados fuera de la lógica de la gravedad, resistiendo millones de años de erosión y los vientos constantes del altiplano. Fanjingshan no es únicamente un fenómeno geológico, es también un santuario de biodiversidad excepcional donde especies únicas en el mundo sobreviven protegidas por la inaccesibilidad de sus muros verticales. Para quienes emprenden la ascensión, los miles de escalones que conducen a la cima no son solo un camino físico, sino un recorrido de disciplina y contemplación. En la tradición budista, este ascenso representa la búsqueda de la iluminación a través del esfuerzo y la aceptación de lo inalcanzable. La experiencia se vuelve aún más intensa con el fenómeno conocido como la luz de Buda, una aureola que aparece entre la niebla y que ha guiado a peregrinos durante generaciones. Fanjingshan no necesita referencias externas para ser comprendida. Es una montaña que sostiene su propia identidad entre la fragilidad de la vida y la solidez de la roca,
un símbolo extremo de verticalidad natural y espiritual. El lago Qiandao. Bajo la superficie turquesa del lago Qiandao, en la provincia de Zhejiang, se esconde un secreto que la modernidad intentó borrar del mapa terrestre Xicheng, la ciudad del león. En 1959, esta metrópolis de las dinastías Ming y Qing fue sumergida de forma deliberada para la construcción de una central hidroeléctrica, convirtiendo un centro histórico en una necrópolis subacuática. Hoy las aguas frías actúan como un conservador perfecto, protegiendo del tiempo y la erosión. Sus muros tallados, arcos monumentales y templos que permanecen intactos a unos 40 metros de profundidad. Es una cápsula temporal, sumergida donde la arquitectura de piedra parece detenida en una espera silenciosa, como si la ciudad siguiera habitada por la memoria y no por el presente. En la superficie, el lago se despliega como un laberinto de más de 1000 islas boscosas que emergen entre el agua como fragmentos dispersos de tierra viva, pero la verdadera dimensión de Qiandao no está arriba, sino en la tensión constante entre ese paisaje luminoso y lo que permanece oculto bajo él. Este lugar plantea una lectura directa del costo del progreso energético frente a la preservación de la historia. Descender hacia Xicheng es entrar en una forma distinta de arqueología, donde el pasado no se excava, sino que se contempla suspendido en el agua. La ciudad del león permanece ahí intacta en su silencio, recordando que incluso bajo la presión del olvido artificial, la identidad puede seguir en pie respirando desde el fondo del lago. El Gran Buda de Leshan. Tallado directamente en el acantilado de roca arenisca roja, donde los ríos Minchingyi y Dadu convergen con furia, el Gran Buda de Leshan observa el horizonte con una serenidad imperturbable desde hace más de 1200 años. Con sus 71 metros de altura, es la estatua de Buda tallada en piedra más grande del mundo, una obra maestra de la escultura colosal que parece nacer del corazón mismo de la montaña. Sus manos descansan sobre sus rodillas y su mirada tranquila busca calmar las aguas traicioneras que antiguamente naufragaban a las embarcaciones, cumpliendo su propósito original de ser un guardián espiritual y físico para los navegantes de la provincia de Sichuan. Lo que hace a Leshan una proeza inigualable es su sofisticado sistema de drenaje interno oculto tras las orejas y el pecho, que ha permitido que la estatua sobreviva a la humedad y la erosión durante siglos.
no es solo un monumento religioso, es una demostración del genio de la ingeniería de la dinastía Tang, capaz de transformar una amenaza geológica a las corrientes de los ríos en un espacio de paz y devoción. Al pie de sus pies gigantes, el hombre comprende la escala de la ambición espiritual china, una civilización que no se conformó con construir templos, sino que decidió que la montaña misma debía convertirse en una plegaria eterna grabada en piedra. El lago Erhai. Bajo la sombra protectora de las 19 cumbres de las montañas Kangshan, el lago Erhai descansa como un espejo de jade líquido en la provincia de Yunnan. Con su forma de luna creciente, este inmenso cuerpo de agua dulce no necesita artificios para cautivar. Su claridad es tal que las nubes y las nieves eternas de las cimas parecen fundirse con su superficie como si el cielo hubiera perdido su frontera. Es un espacio de serenidad absoluta, un ecosistema donde el tiempo parece haberse detenido lo suficiente como para que la naturaleza se contemple a sí misma en un horizonte turquesa que se diluye entre reflejos plateados de luz. La verdadera esencia de Erhai se encuentra en el pulso cotidiano del pueblo bai, guardianes históricos de sus orillas, sus aldeas tradicionales con muros blancos, decorados con murales de colores vivos y techos de teja gris, narran una relación profunda entre cultura y agua. Aquí la vida no se acelera, se acompasa. La pesca artesanal marca las mañanas, mientras el té que se sirve en las plazas antiguas acompaña el descenso de la luz al final del día. Cada gesto cotidiano parece repetirse como parte de un ritual silencioso. Erhai no se impone como destino, sino como estado. Un lugar donde el agua no solo refleja el paisaje, sino también la continuidad de una forma de vida que ha aprendido a existir en equilibrio con él. Huangshan. Si el espíritu estético de China tuviera un lugar donde tomar forma, sería en las cumbres graníticas de Huangshan, las montañas amarillas. Este macizo situado en la provincia de Anhui es célebre por sus 4 maravillas pinos de formas imposibles, que brotan directamente de las grietas de la roca, picos de granito que se elevan como lanzas hacia el firmamento. Un mar de nubes que envuelve el paisaje en una atmósfera cambiante y aguas termales de una transparencia absoluta. Geológicamente es un extraordinario conjunto de columnas pétreas modeladas por la elevación de la corteza terrestre y la erosión glaciar, dando origen a una estética vertical que durante siglos ha definido la idea misma de paisaje para artistas y pensadores.
pero Huangshan es sobre todo el corazón de la filosofía del paisaje en Oriente. Para antiguos poetas y pintores, estas montañas representaban el lugar donde el yin de la niebla y el yang de la roca alcanzaban un equilibrio perfecto. Caminar por sus senderos de piedra, que serpentean entre precipicios vertiginosos, permite comprender por qué ha sido considerada la montaña sagrada por excelencia. Es la naturaleza convertida en una caligrafía viva, un recordatorio de que mucho antes de la aparición de las ciudades de cristal, el ser humano ya había descubierto la perfección en la silueta irregular de un pino recortada contra un horizonte infinito de nubes. El puente Ruyi. En la provincia de Zhejiang, la geografía ha sido intervenida por una estructura que parece llegada del siglo XXII, el puente Ruyi. Con su diseño ondulado, inspirado en el cetro tradicional chino del mismo nombre, símbolo de buena fortuna, esta pasarela de cristal y acero cruza un abismo de 140 metros de profundidad. No es solo un puente, es una escultura funcional que recuerda la forma de una cadena de ADN, permitiendo a los visitantes avanzar por distintos niveles, algunos con suelos totalmente transparentes que revelan el vacío bajo los pies y convierten cada paso en una prueba silenciosa de confianza. Este destino representa una de las expresiones más audaces de la nueva ingeniería china. Aquí la tecnología no busca imponerse sobre la montaña, sino dialogar con ella, creando una experiencia sensorial donde la arquitectura parece volverse ligera, casi suspendida. El puente Ruyi demuestra que el país ha entrado en una etapa donde construir ya no significa solo resolver problemas de infraestructura, sino transformar el paisaje en una experiencia estética. Es una obra que convierte el vértigo en contemplación y confirma hasta qué punto en esta parte del mundo el futuro también puede tener forma de símbolo. Jangye Dangxia. En la árida provincia de Gansu, la tierra parece haber abandonado su sobriedad para cubrirse con una paleta de colores que desafía toda lógica visual. El relieve de Dangxia, en Zhangye, es el resultado de depósitos de arenisca roja y minerales que se oxidaron y comprimieron durante 24 millones de años. La erosión del viento y la lluvia ha esculpido estas capas multicolores en formas ondulantes, que parecen olas de fuego, franjas de turquesa y vetas de oro.
Es un paisaje de escala masiva, un espectáculo geológico donde cada estrato conserva la memoria de una era distinta en la formación del continente asiático. Históricamente, este escenario cromático sirvió como un faro natural para las caravanas de la Ruta de la Seda que avanzaban hacia las profundidades de Asia Central hoy funciona como una lección de paciencia terrestre. La geografía aquí no permanece fija, sino que cambia de tono y profundidad según la inclinación de la luz solar o la humedad del ambiente. Es el lugar donde el desierto se convierte en un lienzo vivo, recordándonos que la naturaleza fue la primera artista capaz de crear diseños tan avanzados que el ser humano moderno apenas comienza a comprender su complejidad técnica y su belleza cruda e indomable. Suzhou. Hay ciudades que no necesitan levantar la voz para hacerse inolvidables, y Suzhou es una de ellas. Aquí el agua ha marcado durante siglos la manera de construir, de desplazarse y hasta de entender el paisaje. Sus canales estrechos, sus puentes de piedra y sus casas de muros blancos con tejados oscuros forman una armonía serena que parece mantenerse al margen del paso del tiempo. Nada transmite prisa. La luz se refleja sobre la superficie de los canales con una delicadeza casi pictórica, y cada rincón parece concebido para invitar a detenerse. Durante siglos, Suzhou fue uno de los grandes centros de la seda y de la vida refinada en China, y esa elegancia continúa presente en la calma contenida de su ambiente. Pero la verdadera esencia de Suzhou permanece tras los muros de sus jardines clásicos, auténticos paisajes en miniatura, donde cada roca, cada estanque y cada pabellón ocupan un lugar cuidadosamente elegido. Aquí la belleza no nace de la abundancia, sino del equilibrio. Caminar por estos jardines permite comprender una idea profundamente china, que un espacio reducido también puede contener una visión completa del mundo. Suzhou no cautiva por su grandeza, sino por su precisión, y precisamente por ello deja una huella más profunda. Hay lugares que permanecen en la memoria por su tamaño. Este lo hace por la serenidad que es capaz de transmitir.
Zhangjiajie. Pocas geografías en China producen una impresión tan desconcertante como Zhangjiajie. Lo que aparece ante los ojos no es un paisaje amplio y dócil, sino un ejército de pilares de roca que se alzan hacia el cielo como si la Tierra hubiera decidido romper su propia lógica. Estas columnas de arenisca y cuarzo, esculpidas durante millones de años por la erosión, forman un bosque mineral que a menudo queda envuelto en niebla. Y cuando eso ocurre, todo parece suspendido entre lo real y lo imposible. Más que un lugar bello, Zhangjiajie transmite una sensación rara y poderosa, la de estar frente a una naturaleza que todavía conserva el derecho de dejarnos sin una explicación inmediata. Lo interesante es que este escenario no ha quedado aislado en su propia inaccesibilidad. China ha intervenido el lugar con ascensores panorámicos, senderos suspendidos y pasarelas de cristal que permiten recorrer este laberinto vertical desde ángulos antes impensables. Esa combinación entre relieve extremo y tecnología contemporánea define muy bien una parte del país actual. Un territorio que no renuncia al asombro de su geografía, pero que tampoco deja de adaptarla a la experiencia del presente. Zhangjiajie impresiona por su escala, sí, pero sobre todo porque obliga a levantar la vista y aceptar que todavía existen paisajes capaces de desordenar por completo nuestra idea de lo posible. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China no es solo uno de los monumentos más famosos del mundo, es una idea convertida en paisaje. Recorriendo montañas, crestas y llanuras, esta vasta red de muros y fortificaciones fue levantada durante siglos por distintas dinastías, no como una obra única, sino como una respuesta continua a la necesidad de defender, vigilar y organizar el territorio. Vista de cerca, impresiona menos como postal, y más como una demostración silenciosa de disciplina, estrategia y resistencia.
Lo más revelador de la Gran Muralla no es solo su escala, sino lo que muestra sobre la mentalidad de la China imperial. No servía únicamente para frenar invasiones, sino también para controlar rutas, marcar fronteras y afirmar el poder del imperio sobre geografías difíciles. Caminar por sus piedras con las montañas extendiéndose a ambos lados y el viento golpeando las almenas produce una sensación muy precisa, la de avanzar sobre una frontera física, histórica y simbólica al mismo tiempo. La muralla no es solo un vestigio del pasado, es la prueba de que una civilización entera decidió dialogar con la inmensidad, construyendo sobre ella Shenzhen. Shenzhen cierra nuestro viaje en el lugar donde el futuro parece fabricarse a cada instante. Hace apenas 40 años, no era más que un tranquilo pueblo de pescadores. Hoy se levanta como una megaciudad de más de 17 millones de habitantes y uno de los polos tecnológicos más dinámicos del planeta. Su paisaje urbano se despliega como un bosque de rascacielos inteligentes, infraestructuras de datos ocultas y fábricas de precisión que alimentan la economía global. Es la encarnación del milagro moderno, una ciudad diseñada para la velocidad, la conexión y la eficiencia donde una idea puede convertirse en realidad en cuestión de días. Pero más allá de su desarrollo acelerado, Shenzhen es también un experimento social extraordinariamente exitoso. Es el territorio de los jóvenes de programadores, ingenieros y mentes creativas que sienten que el siglo XXI les pertenece al contemplar los espectáculos de luces LED o su red de transporte completamente eléctrica. Se comprende que el viaje no termina en el pasado milenario, sino que comienza aquí, en esta frontera de silicio y cristal. Shenzhen no es solo el final de una historia, sino el punto de partida de la que todavía está por venir.